Hola, buen día, soy Luis Arturo González y esta es mi presentación final de la materia de análisis de circuitos eléctricos. Y bueno, comenzamos. Primero voy a explicarles qué es una celda fotovoltaica, que es un dispositivo donde está hecho de dos materiales semiconductores, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Cuando el sol llega a la celda fotovoltaica, esto hace que un fotón arranque un electrón, lo que hace que deje libre un hueco, que luego será llenado por otro electrón del mismo átomo. Lo que hace esta celda fotovoltaica es que hace que los electrones libres vayan de un semiconductor a otro. Esto produce una corriente eléctrica, ya que va de donde está el mayor potencial eléctrico a donde está el menor potencial eléctrico hasta que esto se nivele. Ahí se genera la corriente eléctrica y por lo tanto la diferencia de potencial. El conjunto de celdas fotovoltaicas es un panel solar como el que se muestra al lado derecho. Bueno, ahora les voy a mostrar un módulo de 6 celdas solares en serie. Cada uno de estos celdas solares genera 0.57 volts, entonces el total de ellas va a generar alrededor de 3.4 volts. Y esto porque reciben una radiancia de 1000 volts. Bueno, primero vemos que cuando el circuito cuando alcanza su máximo voltaje, está en circuito abierto, que es este punto, y tiene una corriente de cero, por lo que la potencia es de cero. Y cuando alcanza su máxima intensidad de corriente, que es de 34 miliamperios, tiene cero de voltaje y por lo tanto cero de potencia. Y aquí la curva de corriente-voltaje es la verde, que primero se mantiene medio constante la corriente y ya luego casi al final empieza a decaer. Y la curva potencia-voltaje empieza a subir de manera constante, ya cuando llega a su máximo empieza a caer de manera drástica. Esto ocurre en los tres ejemplos que voy a mostrar. Y en el punto azul aquí está la potencia máxima, que es con una corriente de 32.28 miliamperios y un voltaje de 2.94 volts, que generan una potencia de casi 95 miliwatts. El siguiente arreglo es de dos módulos en paralelo. Son el mismo módulo anterior, pero dos veces y conectado de forma paralela. Aquí podemos ver que de entrada los voltajes van a ser iguales porque son la misma configuración de celdas fotovoltaicas. Cada uno tiene 6, reciben la misma radiación y por ende también van a generar la misma intensidad de corriente, que a su vez va a sumarse y duplicarse en relación con el anterior. Lo vemos ahorita. El anterior tenía en cortocircuito, generaba 34 miliamperios y este genera 68 miliamperios. Esto en cortocircuito, como ya dije, con un voltaje de cero y por lo tanto una potencia de cero. Esto es aquí en este punto. Y el circuito abierto es aquí, que genera los mismos volts, como he comentado, que es 3.4 y la corriente cero. Ahora, aquí está en su curva potencia-voltaje, llega a su punto máximo aquí, donde se encuentra una corriente en este punto, porque es la curva corriente-voltaje, en este punto se encuentra la corriente de 4.5 miliamperios y un voltaje de 2.94 volts, lo que da una potencia de 189, casi 190 miliwatts. Bueno, ahora les voy a mostrar dos módulos en serie que son iguales a la configuración de seis celdas fotovoltaicas que mostré inicialmente. Aquí es como si están los 6 celdas en serie conectadas a otras 6 celdas en serie, es como si estuvieran las dos en serie, que reciben una radiación de 1000 volts y podemos ver que entonces si cada uno genera 0.57 volts, el total de ellas va a generar como 6.8, no, como 7 volts. Entonces, y vamos a ver cómo se comporta la corriente. De primera mano podemos ver que la corriente es la misma en todo el circuito. Va a ser igual que en el ejemplo 1, donde que la corriente máxima es de 34 miliamperios. Esto lo vemos aquí, que bueno, primero en cortocircuito la corriente es de 34 miliamperios, que es este punto de acá.
y el voltaje del circuito abierto es de 6.81 volts. Esto porque son, o de hecho casi 7, esto porque son las 12 celdas, entonces si cada uno tiene 0.57 volts, pues las 12, como están en serie, se suman los voltajes y va a llegar hasta ese voltaje en su punto máximo. Sin embargo, esto no sirve de nada llegar a tanto voltaje porque no se llega, no es una no, la potencia es cero porque no hay corriente. Sin embargo, la potencia máxima, que es este punto, en la curva de potencia-voltaje, llega a una potencia de 190 miliwatts, casi 190, que es similar al punto anterior. Sin embargo, aquí en relación con el anterior, la corriente es la mitad y el voltaje es el doble. Entonces, si uno disminuye a la mitad y el otro se multiplica por 2, se va a mantener la potencia, porque los factores son inversos. Aquí la potencia se alcanza con 32.2 miliamperios y el voltaje con 5.8 volts. Bueno, potencial de México en cuanto a energía solar. México realmente es uno de los países, bueno, no es de los países que reciben menos irradiación, pero sí es de los que está arriba de, por así decirlo, el promedio, puesto que, por ejemplo, si vemos el mapa del lado derecho, si comparamos Estados Unidos, que está en toda la parte norte, también está Rusia, está, por ejemplo, Francia, está Alemania, Italia, tiene una radiación que se puede ver que es menor a la de México. Y si ya nos enfocamos directamente al mapa de México, podemos ver que reciben 5.3 kilowatts hora por metro cuadrado al día, lo que es muchísima irradiación en comparación con otros países, y estos países producen más energía eléctrica a partir de las energías solares. Esto significa que México tiene una gran oportunidad para empezar a generar más energía, sin embargo requiere pues de inversión. Ahora, ¿cómo pasamos de energía solar a la corriente alterna? Bueno, primero pues necesitamos el sol, que es el que hace que los fotones despeguen los electrones y haga que fluya la corriente. El sol que, bueno, llega a los paneles solares y estos generan energía directa. Sin embargo, las casas no pueden utilizar la energía directa, porque, por así decirlo, es muy fuerte. Sin embargo, se ocupa un inversor que convierte la energía directa, la corriente directa, a corriente alterna. Y ocurre que con este inversor, la gráfica pasa a ser una línea recta a ser una línea senoidal. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.